Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal como les anunciamos, la entrevista de Buen Día, el día de hoy es con el viceministro de Defensa Nacional, en realidad por estas horas, ministro interino Jorge Menéndez, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nicolás, es un gusto estar acá. ¿Ha existido algún petitorio por parte del presidente de la República, José Mujica, del canciller Almagro, tomar alguna medida de precaución, elevar el alerta a raíz de esta situación que se está viviendo con el funcionario iraní, la seguridad que se ha incrementado en torno a la Embajada de Israel, las aguas revueltas, como dijo el propio Almagro? No, en realidad, nosotros desde el punto de vista jurisdiccional tenemos una actuación muy lateral con respecto a estos temas. Digo, en el hecho de la aparición del supuesto artefacto explosivo, allí sí intervino el Ministerio de Defensa a través de una organización que se denomina EDAT, Equipo de Detección de Artefactos Explosivos. Esto se creó allá por el año 2007 y solamente atendemos a requerimiento del Ministerio del Interior, propio ministerio o bomberos, la atención cuando aparece algún tipo de artefacto que se necesita. Y en este caso, en particular, no fue un artefacto explosivo, sino supuestamente explosivo, porque no tenía capacidad de explosión una vez de estudiado y valorado por este equipo. Ahora, tengo claro que la convocatoria es a instancia del presidente de la República, José Mujica, pero le pregunto, ¿no es un tema para que se reúna el Consejo de Defensa Nacional? Para recordarle a la gente simplemente que de repente no tiene demasiado claro cuáles los motivos por los cuales se convoca el Consejo de Defensa Nacional. A. Analizar las amenazas que pudiera poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar los intereses nacionales, proponiendo en tales casos medidas y acciones que se estimen necesarias para su resolución. B. Analizar y proponer las hipótesis de conflicto. C. Sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa. Y D. Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que por afectar a varios organismos del Estado exijan un tratamiento conjunto. Parece ¿Sí? casi que calzado para esta situación. Sí, pero yo creo que hay que quitarle nivel a circunstancias de este tipo. En primer lugar, como dije anteriormente, este no era un artefacto explosivo, simuló serlo, no tenía capacidad de explosión. Una vez estudiado por nuestro equipo especializado, se comprobó que tenía elementos electrónicos, restos de celulares y otros más, y un cordón detonador, pero sin capacidad de activarse. O sea, por lo tanto, esto apuntaba a otra cosa. La inteligencia que actúa sobre el estudio de esta circunstancia determinará las causas y las hipótesis que se generan. Por lo tanto, el CODENA es un organismo llamado a reunirse ante eventualidades que tengan como objetivo lo que es el país en su conjunto, y como tú lo leías allí, circunstancias que afecten realmente la seguridad. Esto fue, ya digo, una situación de carácter menor. Para ustedes, esta situación no afecta o no representa una amenaza para la seguridad del país. Es totalmente. Y eso obviamente está en manos en este momento del Ministerio del Interior, de la Cancillería de la República. Yo digo, por jurisdicción el Ministerio de Defensa solo actúa lateralmente en estas circunstancias y nosotros no generamos el disparador de reunión del CODENA porque no creemos no merita. ¿Y la inteligencia del Ministerio de Defensa no trabaja en estos asuntos tampoco? Tampoco trabaja en estos asuntos. El Ministerio de Defensa hace ya unos cuantos años dejó de hacer aquella inteligencia que lamentablemente se realizó en áreas duros de nuestro país. En democracia las cosas han ido cambiando y en particular desde que está nuestro partido en el gobierno nacional hemos tratado de transformar la inteligencia que estaba antes en lo que era la dinastía de Dirección Nacional de Inteligencia del Estado en una inteligencia de carácter estratégico, que tiene que ver con el desarrollo del país, donde existen distintos factores de estudios, factores psicosociales, factores ambientales, factores internacionales, económicos, donde la inteligencia, que es la acumulación de información, la sistematización de la misma, el análisis y luego la distribución para el uso que el gobierno nacional quiere darle en función del desarrollo, marcha por otro camino. Y desde su visión, la decisión de traer ciudadanos sirios, incluso la de presos de Guantánamo, ¿no depositó al Uruguay en un punto del escenario internacional donde empezamos a vivir estas cosas que hasta hace poco nos resultaban bastante ajenas? Hablar de
no sé si decir infiltrados, pero sí funcionarios iraníes que están operando, de elevar el nivel de seguridad en las embajadas. No estamos en otro punto de relieve internacional con relación a hace algunos años. Nosotros entendemos que no. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde las distancias no existen, donde cuestiones que pasan en el mundo a muchas distancias repercuten en otras. Yo creo que es mucho más, se afecta mucho más la seguridad de los países, la seguridad ciudadana incluso de los países, por lo que son los permanentes holocaustos que existen en el mundo, no porque vengan sirios que estaban en un campo de concentración con un concepto de carácter humanitario a nuestra tierra. Yo creo que influyen más las guerras que se desarrollan en el mundo, los ataques a veces a las propias sociedades civiles, que este tipo de cosas. Entonces a veces hay que desmistificar, los habitantes del mundo son habitantes globales hoy día. Y nosotros pensamos que tenemos que tener un criterio en nuestro país mucho más humanista, mucho más, que es lo que ha tratado de darle nuestro presidente de la República con ese tipo de acciones, que por otra parte nuestro país históricamente ha estado acostumbrado a ello. Digo, esto no es nuevo para el Uruguay, esto no es nuevo. Recordemos la guerra de la Segunda Guerra Mundial, etapas posteriores. Uruguay ha sido un país de asilo, de comunidades, de personas, y los hemos pasado con la solvencia que nuestra democracia y nuestra institucionalidad brinda. Y este escenario global, que usted llama del mundo, ¿no obliga a Uruguay a replantear, entre otras cosas, por ejemplo, la incorporación de tecnología? Ah, por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso que tú has dicho es algo sumamente importante. Desde la defensa, nosotros tenemos el permanente desafío de la incorporación de tecnología para las misiones que obviamente tenemos y que están marcadas por jurisdicción, pero también por competencia, que no son la misma cosa. Y la tecnología va de la mano del situarse en un mundo cambiante, en un mundo que genera incertidumbres, porque la propia tecnología genera áreas de incertidumbre y nosotros tenemos que responder a ello también tecnificándonos y capacitándonos. Y las fronteras uruguayas, más allá de que se ha incorporado tecnología en los últimos años, siguen siendo fronteras permeables. Totalmente, totalmente. Son fronteras permeables por la propia condición del Uruguay. Por ser... ¿Y no es un peligro eso? Bueno, que en este escenario las fronteras uruguayas sigan siendo permeables. Y las fronteras uruguayas generan riesgos y nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, tratamos de responder a ello. Tenemos que recordar que nuestra frontera seca, por ejemplo, se vació de contenido durante muchos años, donde el enemigo del país era el enemigo interno. Entonces, todas las fuerzas que estaban abocadas a la custodia de nuestra frontera, porque esa es una de las responsabilidades del Ministerio de Defensa, las custodias de nuestra frontera, se vinieron hacia la capital y hacia la zona metropolitana, generándose una acumulación de unidades que nada tenían que ver con el país real. Hoy estamos tratando de devolver a las zonas de frontera, no porque temamos la invasión de ningún país, porque vivimos en un mundo de paz, conformamos organismos multilaterales donde convivimos en una situación de transparencia y de confianza mutua con los países vecinos, pero sí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con otros temas, de repente de carácter sanitario, de repente de carácter económico, donde la presencia marcando soberanía es muy importante. Por lo tanto, este proceso de devolución de las respuestas del Estado, no solo del Ministerio de Defensa, sino también de otros organismos, a nuestra frontera es muy importante para nosotros. ¿Y ya tienen definido, por ejemplo, cuáles son los planes de compra de armamento para los próximos 5 años? Sí, nosotros trabajamos con nuestras fuerzas, ha existido una incorporación importante de radares tácticos. Nosotros en el país teníamos, como avanzada en Sudamérica, la adquisición en el anterior gobierno, ya en la época del doctor Tabaré Vázquez, y se implementó durante este gobierno del compañero Mujica, la presencia de 2 radares de carácter tridimensional, que son radares militares que detectan aeronaves a pesar de que no quieran ser detectadas. Pero se necesitaba otro tipo de radarización que vaya más al terreno, radares tácticos que han sido adquiridos, bueno, incluso han sido adquiridos sin que el Estado
le salga desde el punto de vista presupuestal nada, porque se compraron con fondos generados a través de los ingresos por nuestros trabajos en misiones de paz. Radares tácticos que posee el Ejército, que van a un centro de control, que estamos trabajando en este momento para que sea coordinado con todos los centros de control de los radares uruguayos. ¿Y en qué se piensa para los próximos 5 años? Bueno, ¿En qué debemos dar el salto de calidad? Bueno, el salto de calidad en elementos de intercepción, por un lado, por otro lado, la consolidación de la actuación conjunta de las distintas fuerzas a través de lo que es que esa información que proviene de la información radar sea consolidada a través de centros de mando y control conjuntos. Eso es un elemento clave para el país, porque eso habilita las respuestas. Y también las respuestas en el mar, para lo cual en este momento nosotros creemos que el país debe plantearse un objetivo de la adquisición, no por parte del Ministerio de Defensa en sí, sino por parte del Estado en su conjunto, porque este tiene que ver con distintas áreas de plataformas de rápido despliegue, con poco personal, que tengan capacidad de ductilidad en cuanto a la atención no solo de la seguridad desde el punto de vista de las vías de navegación, etcétera, de lo que puede ser la exploración y explotación offshore, sino también de atención inicial a incendios, a derrames, una serie de elementos que para nosotros es muy importante. Cuando me habla de equipos de intercepción, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, aeronaves y en el mar, OPV, que son plataformas de 1.800 toneladas. ¿Y con cuántas aeronaves, por ejemplo, se podría decir, bueno, la frontera está relativamente custodiada? Bueno, Uruguay tiene una capacidad hoy día que se vio reforzada por una colaboración que nos hizo el gobierno de Ecuador por algunas aeronaves que dejó de utilizar, y nosotros en el marco de los acuerdos que tenemos de carácter bilateral, para eso son importantes los acuerdos a veces. Antes teníamos acuerdos prácticamente con un solo país, hoy tenemos un abanico de acuerdos de cooperación en defensa con muchos países. Si tú quieres luego te puedo explicar ello. Nos habilitaron a tener 3 aeronaves A-37 que conforman un equipo de respuesta, sumado a las que teníamos, que nos da cierta capacidad. Pero necesitamos, porque hoy en día existen amenazas que no son las amenazas tradicionales. ¿Pero cuántas más necesitan? Y bueno, eso se determina en un equipo de 4 o 5 aeronaves que puedan dar la capacidad de respuesta rápida. En lo que tiene que ver también a acciones de vuelos irregulares o ilícitos que tengan que ver con el narcotráfico, con el traslado de personas, de bienes que se producen, y a veces la respuesta hay que darla. ¿Y ya saben con qué gobierno poder establecer un convenio para adquirir esas, o que se les ceda esas aeronaves? El Ministerio de Defensa ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista técnico, con la Fuerza Aérea. ¿Pero hay Aérea. avanzado algún principio de Existen acuerdo? avanzados estudios, fundamentalmente, se hizo una categorización de lo existente en plazas disponible, lo que podría venir bien a Uruguay, pero obviamente eso lo mantenemos con la reserva de todo tipo de estudio y negociación. Y bueno, existe una categorización en base a determinados tipos de estándares, y bueno, se verá en el futuro. Esto siempre con calma. El Uruguay tiene sus gastos, tiene sus inversiones, y nosotros a veces no estamos en el primer lugar, a veces estamos en una cola que debemos respetar porque el país es uno solo, y el presupuesto del Uruguay es uno solo, y nosotros tenemos conciencia de ello. Las aeronaves de Ecuador ya están Ya están en nuestro país, vinieron gratis para nosotros. Intercambiamos con formación, nosotros formamos estudiantes ecuatorianos en distintas áreas, y esto, como se dije, se da en el marco de cooperación de los acuerdos que hemos realizado. Hace 10 años atrás, Uruguay no tenía acuerdos de cooperación en defensa con los países sudamericanos. Hoy tenemos con todos prácticamente, pero también tenemos con países de la Comunidad Europea, tenemos con países asiáticos como China, un importante acuerdo de defensa, y obviamente lo tenemos con Estados Unidos, al cual queremos cambiar, porque es un acuerdo del año 53 lleno de ideologías que dejaron de existir en esta parte del mundo. ¿Están negociando con Estados Unidos cambiar? Hemos estado negociando, y por distintas circunstancias hemos detenido la negociación para luego relanzarla en su momento.
queremos tener con ellos, un acuerdo de carácter técnico fundamentalmente, en similitud a los acuerdos que tenemos con el resto de los países. ¿Pero por qué circunstancias tuvieron que paralizar las negociaciones? Bueno, por cuestiones propias de lo que es el devenir de una negociación. ¿Hubo algún desacuerdo importante? Cuestiones propias del devenir de una negociación. Bien, ¿quedó descartada la compra de un avión presidencial? Bueno, ¿O la adquisición de un avión presidencial? habría que preguntarlo en presidencia eso, ¿verdad? Porque bueno, pero ustedes están trabajando, no, van a seguir nosotros tenemos la evaluación técnica de todo ello. Yo creo que siempre cuando se presentó un avión presidencial es un avión de Estado, que sirva no solo al presidente, sino a los ministerios y que permita al Uruguay llegar donde quiere que llegar en el momento que desea en las mejores condiciones. Ese es el criterio. Nosotros tenemos desde el punto de vista de defensa, de la Fuerza Aérea, la evaluación técnica, cuando se nos requiera que se aconseje al mando superior, que es el Poder Ejecutivo, lo vamos a hacer. Días pasados asumieron los nuevos comandantes en jefe del Ejército, también de la Armada. Los dos plantearon la necesidad de más recursos, más inversión. ¿Se puede satisfacer en algo esos pedidos que ya plantearon desde el día 1? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos ahora en el próximo gobierno la madre de todas las leyes, que es la ley de carácter presupuestal, el presupuesto quinquenal. Y ya estamos trabajando para ello. Como dije anteriormente, nosotros sabemos, somos conscientes que el Estado en estos años anteriores ha privilegiado ciertos ministerios, estamos de acuerdo con ello porque eran áreas de sensibilidad nacional que debían recomponerse, como la vivienda, la situación social, la salud, también la seguridad. Nosotros estamos mucho más abajo en la cola. Y bueno, incluso hay actores que quieren que el Ministerio de Defensa Nacional baje en lo que es el presupuesto de su cartera. Nosotros estamos en un 4.2 del presupuesto del Estado y en un punto del PBI nacional, en una gráfica decreciente, pero bueno, se trabaja para ello, tenemos que ser inteligentes en privilegiar lo mejor, en apostar a las áreas tecnológicas, en apostar a las áreas de formación, pero como tú decías, es verdad, han existido planteos. Nosotros tenemos una seria dificultad en la captación hoy de funcionarios para el Ministerio de Defensa. El desarrollo del país ha hecho que la gente obviamente opte por los mejores lugares, mejor remunerados y con mayores posibilidades, incluso desde el punto de vista social. Y el desarrollo trae esas cosas. Entonces la gente que puede ingresar hoy a los cuadros del Ministerio de Defensa como personal subalterno provienen de un extracto social que generalmente es bastante postergado. Y es verdad lo que se ha dicho, que una parte importante, alrededor de un 40% del personal subalterno, esté por debajo de la línea de pobreza, pero tratamos de alguna manera de mejorar eso a nivel del próximo presupuesto, porque son funcionarios del Estado, porque son uruguayos igual que nosotros y tienen una actuación muy importante. De cualquier manera, el Ministerio de Defensa genera a través de su dirección, de los servicios sociales, también de las distintas fuerzas, otra serie de elementos que tratan de compensar esa dificultad, lo que tiene que ver con vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Usted decía, tenemos el 1% del PBI en cuanto a la asignación de recursos. ¿Tienen ya planteado una aspiración de cuánto se podría llegar o cuánto van a solicitar que se incremente? Porque esto uno hace la solicitud y después se... No, lo que pasa es que para nosotros en este momento no sería serio plantear números, sino que nosotros lo que tenemos que plantear en este momento y estudiar son líneas de acción, son proyectos, son líneas de trabajo, y a eso después hay que ponerle los números que el Estado y la sociedad pueda brindar. Y en cuanto a esto que usted mencionaba, que Manini Ríos había dicho en su discurso de Asunción, a mí, o sea, en realidad uno conoce obviamente la situación salarial de los trabajadores del Ejército, de los funcionarios, de los efectivos del Ejército, pero no deja de ser impactante que casi un 50% esté por debajo de la línea de la pobreza. ¿No se piensa, por ejemplo, en la instrumentación como si fuera una especie de plan de emergencia para los funcionarios del Ejército? Nosotros trabajamos a través de nuestra dirección de servicios sociales en el Ministerio en esa línea. Yo hablaba de algo más institucional, más del gobierno todo, sí, y no del Ministerio de Defensa. Bueno, lo que pasa es de que no se atiende sectorialmente, pero esa gente vive en barrios
donde pronto el gobierno está actuando a través de los distintos planes que lleva adelante. O sea que no están exentos de la cobertura nacional. No están exentos de la cobertura nacional. Yo quiero decir, ya que tú mencionabas las apreciaciones de nuestro comandante en jefe, porque ayer ya me lo preguntaron también en prensa, que nosotros como responsables del Ministerio de Defensa, como mando político del Ministerio de Defensa, no comentamos ni hacemos valoraciones públicas de los dichos del personal jerárquico, en este caso, que está bajo dependencia política del Ministerio de Defensa. Nosotros lo valoramos internamente. Yo, desde el punto de vista general, coincido con las apreciaciones, pero no hacemos valoraciones públicas sobre lo que hablan en forma autorizada, obviamente, nuestros comandantes o personal superior, porque están sometidos a jerarquía desde el punto de vista político al Ministerio de Defensa Nacional. Felizmente vivimos en esta época. Pero internamente sí le plantearon... Y nosotros internamente, obviamente, hacemos la discusión, conocemos, además conocemos las personas, sabemos cómo piensan y por eso están en el lugar que están. Y en cuanto a la entrevista en el diario La República de Manini Ríos, ¿también hubo una charla, una valoración interna? Nosotros conocemos lo que piensan las personas que están al frente de los comandos de nuestras fuerzas y sabemos lo que van a expresar con respecto a cada tema. O sea que tenemos tranquilidad con respecto a eso. Cuando las cosas se salen de línea, eventualmente actuamos, pero no son estos casos. ¿No fue este caso? Obviamente que no, tenemos una coincidencia general con lo planteado. Y ahora yo le planteo la pregunta porque en la entrevista esa con La República, Manini Ríos decía, en realidad no sé si es válido que el ejército pida perdón. Para Jorge Menéndez, para el ministro interino de Defensa por estas horas, ¿es válido o no es válido que el ejército pida perdón? Yo vuelvo a repetirle lo mismo, nosotros no vamos a hacer comentarios sobre lo dicho. No, pero saco lo dicho. Manini Ríos deja planteada la interrogante, él se pregunta a sí mismo, no sé si es válido. Yo le pregunto a usted, ¿es válido o no es válido? Le voy a decir lo que yo pienso con respecto a todas las circunstancias que vivió nuestro país, nuestra sociedad, al tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo tengo mi pensamiento, también obviamente es el pensamiento del propio ministerio, nosotros actuamos como un equipo. Nosotros creemos que todos los elementos que signifiquen un aporte a la integración definitiva de nuestra sociedad son válidos. Todos los elementos, y no hablo de cuestiones puntuales, que signifiquen un aporte a la integración de nuestra sociedad son muy válidos. Nosotros como país necesitamos pensar en el futuro, pensar en el desarrollo, pensar en perspectiva, tener un criterio positivo de las cosas. No podemos elaborar ni construir sobre lo negativo y sobre el padecimiento. Sin desmedro de lo cual, ya lo ha planteado nuestro presidente y el presidente entrante, para nosotros el tema de la verdad es un tema central, es una línea de trabajo permanente que no abandonamos. Me quedan unos minutos y le quiero preguntar por el nuevo Centro de Respuesta Incidente de Seguridad Informática, algo en lo que se está trabajando mucho. ¿Cómo va a funcionar esa dependencia? Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo formando gente en cuanto al tema de la seguridad informática. Debe ser todo un tema, los recursos humanos. Es un tema en cuanto a los recursos humanos, pero la gente está aprendida, es todo un desafío. Y ahí se acaba de decretar el 27, es un decreto firmado por el presidente de la República, obviamente, el 27 de enero, un centro de respuesta, un DCCIRT, que es un centro de respuesta ante ataques informáticos en el Ministerio de Defensa. No se da eso en todos los países sudamericanos, existen muy pocas experiencias, y nosotros vamos a tener la respuesta que tenga que ver con lo que pueda ser la eventual vulneración o intento de vulneración de los activos críticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Y también, aquellos que, trabajando en línea con el Centro de Respuesta Nacional, el CERTUI, que depende de AGESIC, se nos indique. Por ejemplo, aeropuertos, líneas de navegación, puertos, sanidad, Hospital Central, donde se atienden
desde el punto de vista activo y pasivo a más de 180.000 personas, y todos los que se nos solicite por parte de Certuit como un elemento de colaborador. La respuesta es nacional y nosotros tenemos una comunidad objetivo dentro del Ministerio de Defensa, pero podemos colaborar. ¿Y cómo se garantiza la seguridad informática? Y no se garantiza nunca, no se garantiza nunca. Lo que se hace es trabajar para prevenir y para mitigar procesos. Los ataques pueden ser de carácter personal, de carácter colectivo, hasta de estados. Se han dado en el mundo. Han existido guerras donde hay respuestas terrestres que han sido inhabilitadas porque se actúa a nivel informático. Hay situaciones de carácter económico, no olvidar lo que pasó en Petrobras en Brasil, que marcó un antes y un después de esta circunstancia en el mundo. Entonces, nosotros hoy tenemos 3 espacios de actuación tradicional, el aéreo, el terrestre y el marítimo, pero incorporamos uno, el de la ciberseguridad, donde con materiales adecuados, con personal capacitado, con muy poca inversión, estamos en este momento en un clic diferente, con capacidad de colaborar con el Estado y fundamentalmente con el Ministerio de Defensa. Jorge Menéndez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí. Gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo. Volveremos a conversar seguramente en algún Muchas tiempo. gracias. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con Tele Buen Día.